Vamos a mirar ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 10, capítulo 10, el verso número 6, vamos a leer. El verso 6 dice, permítanme, les coloco en pantalla también el texto. Primera de Corintios, capítulo número 10, el verso 6. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Ya tenemos por acá. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y además estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el contexto de este pasaje, que de pronto para poder entender a qué se refiere, el apóstol Pablo está hablándole a los creyentes de Corinto. Les ha venido mencionando cómo el pueblo de Israel, a pesar de los privilegios, a pesar de todas las bendiciones que tuvieron, pero ellos terminaron desagradando a Dios. Y ellos, digámoslo de esa manera, ellos terminaron mal. Entonces, en estos versos anteriores, el apóstol trata de extraer de ello lecciones para nosotros hoy en día. Porque uno puede llegar a pensar como lo que le pasa a un, digámoslo de esa manera, a un joven, cuando su padre le advierte, cuando su padre ve algún peligro y trata de librarle de ese peligro. Y entonces muchas veces el joven tiende a decir, no, pero es que si eso le pasó a fulano de tal, a él le pasó eso por esto y esto, pero a mí no me va a pasar. Ese conmigo va a ser diferente. Y, entonces, y la pregunta, oye, ¿y por qué va a ser diferente? No, es que yo no pienso como él, es que yo no actúo, es que yo... Y entonces, y la persona puede llegar a pensar que eso que se le quiere advertir es innecesario. Escúcheme bien, es innecesario que se le advierta, porque a él no le va a pasar lo mismo. Entonces, algunos hoy pudiéramos llegar a pensar y decir, no, es que con nosotros va a ser diferente. Conmigo va a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque es que no, es que yo... en el caso del pueblo de Israel, de pronto alguien podría decir, ellos no fueron bautizados en el nombre de Jesús, o sea que ellos no recibieron el perdón de sus pecados. Ellos no recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablando en otra lengua. Entonces, con ellos, por eso a ellos les pasó eso y a nosotros sí no nos va a pasar. No, el apóstol muestra que ellos también tuvieron privilegio, ellos también tuvieron, digamos, su bautismo. Ellos también tuvieron la manifestación de Dios. Hermano, de manera visible, el pueblo salía y veía, y ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la nube, ahí estaba la columna de fuego, ellos la podían ver. Pero aún así, el haber tenido estos privilegios no evitó que ellos cayeran, y que incluso luego se tenga que decir que sus cuerpos terminaron en el desierto. Y ahora, digamos, lo terrible de esto no fue solamente el hecho de que ellos hubieran muerto en el desierto. Porque, hermano, en el desierto o en Canaán, pues, de todas maneras, algún día iban a tener que morir. Así que el problema no fue haber muerto en el desierto. El problema fue haber vivido en el desierto sin fe. O sea, el problema fue haber estado en la condición que estuvieron en el desierto. El desierto, todos tenemos que vivir ese desierto. Todos tenemos que estar, digámoslo, en este mundo y enfrentarnos a cientos de cosas.
Pero el problema no es que la persona se enferme o que la persona se muera. El problema no es ese. Al fin de cuentas, creyente o no creyente, algún día va a tener que morir. Y es una realidad. Y yo no sé, y tal vez usted no lo vea así, o de pronto usted no quiera ser consciente de ello, pero esa es su realidad. La Biblia dice, el que vive sabe que ha de morir. Todos los que viven saben que han de morir. La persona es consciente de ello. El problema no es morir. El problema es haber vivido sin fe y llegar a la tumba sin esa fe, que fue lo que le pasó a los israelitas, a los que salieron de Egipto. El problema no fue solamente no haber entrado en Canaán. O sea, el problema, Moisés no entró. Pero el problema no fue el no haber entrado. El problema fue el vivir en ese desierto y el vivir 40 años, vivir en un desierto y vivirlo sin fe. Ese realmente fue, digámoslo así, ese fue el problema. Entonces, el apóstol viene y trae, y ahora dice en este verso, dice, mas estas cosas, o sea, lo que le pasó, lo que vivió el pueblo de Israel, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Algunos leen ejemplo, no, hay una S al final. ¿Qué significa la S al final? Se dice, hermano, que es un plural. Sí, es un plural. No fue un ejemplo, fueron ejemplos. ¿Cuántos ejemplos nos dejó Dios en lo que el pueblo de Israel vivió? Que es una serie de ejemplos, y ahora dice, para nosotros. Por eso la importancia de leer la palabra y leerla completa. Y déjeme predicarle la palabra y predicársela completa. Porque sucedieron como ejemplos para nosotros. Y entonces viene esta parte, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahora, este es uno de los puntos que el apóstol va a abordar de aquí en adelante. O sea, este no es el total, es uno de ellos. ¿Y cuál es? El de la codicia. Porque es donde se origina todo. El problema, a veces uno trata de verlo en lo externo, pero realmente el problema no es externo, el problema es interno. El problema surge del corazón. De ahí ese verso del proverbista que lo hemos citado cientos de veces. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el problema se origina en el corazón. La caída del hombre se origina dentro de él. O sea, usted no diga, es que me hicieron caer, es que me hicieron tropezar. El problema no es el tropiezo. El problema realmente es lo que hay en el corazón, porque otros se encontraron la misma piedra. Otros llegaron allí. A otros también los intentaron hacer caer. ¿Pero por qué no cayeron? Si se enfrentaron al mismo problema. E incluso hay quienes se enfrentaron dificultades hasta mayores, pero no cayeron. El problema era interno, el problema es interno. Entonces es por eso que el apóstol tiene que decir, para que no codiciemos cosas malas. Y sabe, yo quisiera en estos minutos llevarle una reflexión, porque existe como especie de una confusión entre lo que es un deseo sano y lo que es la codicia. Y muchas veces, por eso yo hace un momento le decía, es que tenemos tantas cosas que aprender de la palabra, porque muchas veces se confunde un deseo sano con codicia, o a veces se confunde la codicia con un deseo sano. Yo quisiera preguntarle a usted esta mañana, para usted, ¿qué es la codicia?
Porque yo no puedo decirle, darle un mandamiento acá y decirle, "Ve, aquí hay un mandamiento y hay que obedecerlo", y que usted se vaya y, sí, hermano Jairo, y al último usted, oye, ¿y qué es lo que y qué es eso? ¿De qué es que me tenía yo que cuidar? Déjenme leo los comentarios de ustedes. ¿Qué es la codicia? A ver, ¿quién me coloca por allí? Porque sí hay que hacer una diferencia entre un deseo sano y la codicia. ¿Sabe que muchos creyentes confunden esto? Y por eso a veces la persona, usted no le ve que tiene anhelos en la vida. Usted ve que la persona no tiene sueños. Entonces, él vive, decimos, como en una vida de conformismo. Y entonces no busca salir adelante. ¿Y por qué no lo hace? Porque es que él no es codicioso. La pregunta es entonces el desear, que es el soñar con tener algo bueno. Entonces, ¿eso es codicia? Hermano Jairo, entonces esta casa está que se me cae encima, y entonces el desear una casa buena, una casa mejor, entonces porque soy una persona codiciosa, ¿es eso codicia? Tengo el carro allá que vive varado, vive más en el mecánico que haciendo trabajo en la casa, y necesito un carro que me ayude, algo que me sirva. Y entonces eso, no, yo no puedo desearlo porque entonces soy una persona codiciosa. Que hay personas que tienen dinero, hay personas que han sido, digámoslo así, han sido prosperadas, han sido bendecidas. Y entonces algunos de una vez, si lo ven que llega en su buen carro, si lo ve que tiene, entonces de una vez le etiqueta, no, es que es un codicioso. Entonces, el pobre es el único que no es codicioso. Entonces, ser rico, entonces eso es codicia. ¿Sabe? Es ahí donde la verdad, hermano, yo estaba reflexionando. Y estaba diciendo, a nosotros nos hace falta aprender mucho. Porque, hermano, o sea, la palabra de Dios no nos lleva a pensar de que yo no puedo anhelar algo bueno. ¿Cómo es que dice por ahí? No tengo ahorita el texto acá, pero el apóstol Pablo fue alguien que dijo, Dios nos da las cosas en abundancia. Y dice, para que las disfrutemos. Pero no, entonces estamos mirando, eso no puede ser así. Para algunos el creyente, un buen cristiano, tiene que andar con zapatos rotos, tiene que andar siempre mostrando como que necesita, como que le hace falta. Y eso es ser un buen creyente para muchos. Y entonces, ¿y sabe yo qué estaba pensando? Que estamos disculpándonos, la pereza la estamos disculpando y la estamos encubriendo con humildad. Entonces, no, es que él es muy humilde y por eso él evitando la codicia. Entonces, por eso es que usted no lo ve como que sueña, como que se proyecta a salir adelante. Y lejos de la realidad. Dice Omaida, bueno, no le voy a ir ahí. Dice, para mí codicia es querer tener lo que otros tienen. Codicia es desear lo que no pertenece, lo que no le agrada a Dios. Patricia dice, es deseo exagerado de algo innecesario. Eso es codicia. O sea, estoy leyendo lo que ustedes me están escribiendo. No es codicia. Codiciar es anhelar lo que otros tienen, aún también pudiendo también tenerlas nosotros. Bueno, ahí vamos entendiendo. Codicia, pasión por la injusticia. Dicen por aquí, oigan, ustedes me salieron ya definiciones muy avanzadas, ¿no? Yo soy más sencillito. Pero, hermano, vean. No podemos confundir las cosas. O sea, ¿cuánto tiempo? Bueno, es que tengo apenas 3 minutos.
Pero sabe que si es, yo le digo esta mañana, tal vez si quieren mañana les amplío este tema, porque nosotros debemos de saber, digamos, en lo que leía, hermano, desear lo que otro tiene un buen carro, entonces yo no puedo desear tener un buen carro. Entonces, ahí les pongo esa situación. Usted tiene su casa que se le llueve por todas partes y entonces usted ve que otro no tiene ese problema. Desear esa casa que el otro tiene o anhelar tener una casa más bien como la que el otro tiene, entonces eso sería pecado. Nosotros tenemos que analizar muy bien para no equivocarnos. O sea, porque lo que le decía, algunos creen que para ser un buen creyente, yo tengo que ser pobre, yo tengo que vivir, déjeme usar una expresión muy de acá, tengo que vivir una vida muy arrastrada, porque no se puede tener, porque es malo tener, porque es pecado tener. Y la verdad es que la Biblia no nos dice eso, ¿sí? La Biblia no nos dice eso. Y es importante, vean, no, es que son las 6:59 y quedaría corto el tema acá. Pero déjeme mañana analizamos detalladamente qué es la codicia y vamos a diferenciarla de ese buen deseo. Porque usted puede que tenga anhelos, si usted dice, no, yo mejor no lo digo, mejor yo me guardo esto, no, esto yo no debería de desearlo. ¿Por qué puedo desear cuando eso es pecado? Entonces, y como le digo, estamos confundiendo. Y yo quisiera incluso que habláramos mañana, ¿por qué para Dios la codicia es mala? O sea, ¿por qué para Dios el que yo codicie, el que yo sea una persona codiciosa, por qué Dios lo considera un pecado? O sea, ¿por qué para Dios es algo desagradable? ¿Sí? Entonces, el tema es amplio, por eso le decía, no lo puedo abordar hoy, pero mañana, si el Señor lo permite, vamos a irnos muy despacio y vamos a mirar qué es lo que realmente la palabra de Dios dice. Y si es malo el tener, digámoslo así, buenos deseos. La Biblia por allá dice, y le doy un pequeño adelanto, dice, si alguno anhela, escúcheme, si alguno anhela obispado, no le dice, usted es un codicioso. No le dice, usted es un hombre malo, ¿por qué está codiciando? No, es que no, él no está codiciando. Él tiene anhelos en la vida. Y uno de los anhelos es ese. Entonces, hay quienes expresan sus deseos y una vez, no, es que este es un codicioso. No, es